¿Alguna vez hiciste una promesa a Dios sin pensar en las consecuencias? ¿Has prometido algo en un momento de desesperación sin medir el precio que tendrías que pagar después? La historia que voy a compartir contigo hoy es una de las más impactantes y menos comprendidas de la Biblia. Es la historia de Jefté, un hombre cuya vida cambió por completo debido a una sola promesa hecha a Dios. Pero, ¿y si yo te dijera que en esta historia existe una verdad profunda y estremecedora que podría transformar completamente tu manera de relacionarte con Dios y las decisiones que tomas en los momentos más críticos de tu vida? Muchos conocen superficialmente la historia de Jefté, pero pocos han entendido la profundidad de lo que realmente sucedió y por qué tuvo que pagar un precio tan alto. Jefté no era un hombre común, sino un guerrero valiente con un destino marcado por el rechazo desde su nacimiento. Nació como el hijo ilegítimo de una prostituta, rechazado por sus hermanos y despreciado por su propia familia. Sin embargo, Dios tenía un plan más grande para él, aunque ese plan lo llevaría por caminos que jamás imaginó recorrer. En medio de un conflicto feroz contra los amonitas, Jefté buscó desesperadamente la ayuda divina e hizo una promesa extrema a Dios. Prometió entregar en sacrificio al primero que saliera de su casa si volvía victorioso de la batalla. ¿Te imaginas hacer una promesa tan arriesgada, tan imprudente? ¿Cuántas veces hemos prometido algo a Dios sin medir las consecuencias, sin pensar que tal vez no podamos cumplir nuestra palabra? Jefté ganó la batalla, volvió victorioso y lleno de alegría, pero cuando se acercó a su hogar, ocurrió lo inesperado. No fue un animal, ni un ciervo, ni alguien que pudiera sacrificar fácilmente. La primera persona en salir a su encuentro fue su única hija. Ella salió feliz, con panderos y danza, celebrando la victoria de su padre sin imaginar que esa alegría se convertiría en tragedia. Jefté quedó destrozado. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, pues comprendió inmediatamente el terrible error que había cometido. Su promesa no podía ser revocada y ahora tendría que pagar con lo que más amaba en el mundo. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no detuvo a Jefté como hizo con Abraham cuando le pidió sacrificar a Isaac? Aquí está el punto central que muchos nunca han comprendido. La historia de Jefté no es solo sobre una promesa, es sobre cómo nuestras palabras y decisiones tienen poder espiritual. Es sobre el peligro de actuar impulsivamente sin medir el costo de nuestras palabras. Jefté no entendió el peso de lo que estaba prometiendo. Actuó movido por la desesperación y no por la fe verdadera. Esta historia no solo nos muestra el alto costo de hablar sin sabiduría, también revela el corazón de Dios y lo que realmente espera de nosotros. Si alguna vez hiciste una promesa a Dios y no la cumpliste, o peor aún, la cumpliste y sufriste consecuencias inesperadas, quédate hasta el final de este mensaje. Lo que voy a revelarte puede transformar tu manera de relacionarte con Dios para siempre. Si todavía no has escrito Jesús en los comentarios, hazlo ahora mismo. Los hijos de Dios se posicionan, porque la palabra de Dios es vida, y necesitamos que este mensaje alcance a más personas. Muchos están viviendo hoy las consecuencias de promesas hechas sin discernimiento espiritual. Este mensaje puede salvar vidas y familias enteras de la tragedia y el dolor.
Lo que escucharás en los próximos minutos tiene el poder de cambiar tu realidad espiritual y mostrarte cómo evitar los errores que Jefté cometió. La historia de Jefté comienza mucho antes de aquella dolorosa promesa. Jefté no tuvo una vida sencilla. Fue rechazado desde el principio por aquellos que deberían haberlo amado. Nació como hijo ilegítimo, rechazado por sus hermanos y expulsado del hogar paterno, obligado a vivir como un marginado en tierra extranjera. Durante años experimentó la humillación, el rechazo y el desprecio de su propia familia. Pero aún en medio de ese dolor, Dios tenía un plan con él. Muchos han sentido lo mismo que Jefté, despreciados, humillados, sintiendo que no tienen lugar en el propósito de Dios debido a sus circunstancias. Pero Dios jamás mira tu pasado para decidir tu futuro, porque Dios puede usar precisamente a aquellos que el mundo ha desechado. El rechazo que Jefté sufrió fue exactamente lo que lo preparó para ser un guerrero valiente y decidido. Sus años de sufrimiento forjaron en él la fuerza, el valor y la determinación que luego usaría para liderar a Israel en tiempos de crisis. La vida de Jefté demuestra que Dios no llama a los más capacitados o a los que tienen la mejor reputación. Él llama a los que están dispuestos a obedecer y confiar plenamente en Él, independientemente de lo que digan los demás. Finalmente, Israel enfrentó una guerra cruel contra los amonitas, un enemigo poderoso y despiadado que amenazaba con destruirlos. El pueblo estaba desesperado y acudieron precisamente al hombre que habían rechazado. En ese momento de crisis, los mismos que humillaron a Jefté fueron a buscarlo suplicando su ayuda. Él pudo haberlos rechazado, haber actuado en venganza, pero no lo hizo. Decidió confiar en Dios y aceptar el liderazgo de un pueblo que nunca antes lo había valorado. Sin embargo, aquí surge algo crucial que muchos pasan por alto. Jefté aceptó el desafío, pero no buscó la voluntad específica de Dios sobre cómo enfrentar la batalla contra los amonitas. Y fue en ese momento cuando tomó una decisión impulsiva y arriesgada, pronunciando palabras que marcarían para siempre su vida y la de su familia. En medio del calor del momento, Jefté hizo una promesa precipitada y peligrosa. Ofrecería como sacrificio a quien primero saliera a recibirlo después de la victoria. Esta promesa no era algo que Dios exigiera. Fue fruto de la ansiedad, la desesperación y la falta de sabiduría espiritual. Aquí está la primera gran enseñanza de esta historia. Nuestras palabras tienen poder. Muchas veces hacemos promesas sin pensar en las consecuencias, creyendo que Dios se moverá según nuestras propias condiciones. Pero Dios no busca sacrificios impulsivos, sino corazones rendidos y obedientes. Jefté ganó la batalla, Israel fue salvado, y parecía que todo había terminado bien, pero la victoria que consiguió en el campo de batalla pronto se convertiría en su peor pesadilla cuando su única hija salió a recibirlo con alegría y danza. Ella era lo más valioso que Jefté tenía y ahora su imprudente promesa lo había llevado a un callejón sin salida. Aquí hay algo que debes entender claramente. Cada palabra que pronunciamos tiene poder espiritual. Nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida, sino también la vida de quienes más amamos. Muchos hoy están viviendo consecuencias devastadoras porque prometieron algo sin pensar, sin consultar a Dios.
Esta historia no solo nos habla del peligro de hacer promesas sin discernimiento, sino también del enorme poder espiritual que tienen nuestras palabras y decisiones. Si te has identificado con Jefté, si has tomado decisiones apresuradas que hoy lamentas, o si has sentido el rechazo de quienes deberían amarte, esta palabra puede cambiar tu vida para siempre. En los próximos minutos descubrirás cómo evitar caer en decisiones que puedan costarte demasiado caro y qué hacer si ya las tomaste. Lo que viene ahora puede restaurar tu paz, tu familia y tu relación con Dios de una vez por todas. ¿Estás listo para recibir esta revelación? Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a decidir con sabiduría. Y sigue escuchando, porque lo que descubrirás en los próximos minutos puede salvarte de vivir una tragedia espiritual similar a la de Jefté. Cuando Jefté vio a su hija salir por la puerta de su casa, llena de alegría y festejando con cantos y danzas la victoria de su padre, su mundo entero se derrumbó. En ese instante, la realidad lo golpeó con fuerza devastadora y comprendió inmediatamente las consecuencias fatales de sus palabras. Este es precisamente el momento en que muchos se preguntan: ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por qué no intervino, como hizo con Abraham cuando pidió sacrificar a Isaac? La respuesta está en algo que pocos han entendido claramente. Dios nunca pidió a Jefté hacer tal promesa. La decisión fue completamente suya, motivada por la desesperación y no por la guía divina. A diferencia de Abraham, que recibió instrucciones claras de Dios y estuvo dispuesto a obedecer en fe absoluta, Jefté actuó impulsivamente, sin buscar primero la confirmación de Dios sobre su decisión. Y aquí surge una lección crucial que todos debemos aprender. No podemos intentar manipular a Dios con promesas imprudentes. Dios jamás pidió ni exigió que Jefté hiciera un sacrificio humano. De hecho, eso estaba absolutamente en contra de su naturaleza y de su ley. Pero Jefté creyó erróneamente que podría asegurar la victoria de esa forma, actuando según sus propias ideas humanas en lugar de buscar la voz y dirección claras de Dios. La tragedia no fue causada por Dios, sino por la imprudencia humana, algo que ocurre con frecuencia en nuestras vidas. Muchas veces culpamos a Dios por las consecuencias de nuestras propias decisiones, preguntándonos por qué permitió que algo sucediera, sin darnos cuenta de que fue nuestra falta de sabiduría y nuestra impulsividad la que nos llevó hasta allí. Las decisiones que tomamos sin consultar a Dios, por más espirituales o religiosas que parezcan, siempre tendrán consecuencias reales y muchas veces dolorosas. No basta con buenas intenciones. Necesitamos buscar siempre la sabiduría que viene de lo alto antes de tomar decisiones importantes. Jefté no hizo esto y pagó un precio demasiado alto. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo, prometiendo cosas en oración, creyendo que con eso Dios responderá favorablemente? La verdadera fe no intenta negociar con Dios. La verdadera fe obedece, confía y espera en sus promesas, sin necesidad de manipulaciones ni promesas extremas. Dios no quiere sacrificios vacíos o impulsivos. Quiere obediencia real y un corazón que confíe plenamente en Él. Es esencial entender que nuestra relación con Dios no se basa en promesas humanas desesperadas, sino en la fidelidad absoluta a su palabra y a su voluntad revelada.
Dios no necesita nuestras promesas precipitadas, necesita corazones que lo busquen con sinceridad, humildad y obediencia. Jefté, en cambio, entendió demasiado tarde que había intentado manejar la situación por su cuenta y terminó atrapado por sus propias palabras. Has estado en situaciones similares. Has hecho promesas o pactos apresurados que luego lamentaste profundamente. Esta es la oportunidad de reconocer que Dios desea una relación contigo basada en la obediencia y no en sacrificios impulsivos o emocionalmente manipulados. No esperes a sufrir las consecuencias de decisiones tomadas sin sabiduría. Este mensaje es una advertencia amorosa de parte de Dios para evitar que vivas tragedias espirituales, familiares o emocionales semejantes a las que experimentó Jefté. Continúa atento, porque en los próximos minutos descubrirás cómo restaurar tu vida si ya tomaste decisiones imprudentes y cómo evitar caer en los mismos errores en el futuro. Jefté regresó victorioso, pero su victoria tenía un sabor amargo, porque sabía lo que le esperaba. Al ver salir a su única hija a recibirlo con alegría, su corazón se partió en dos al recordar sus palabras. Lo que debería haber sido un momento de celebración se transformó en un instante de dolor profundo. Muchos creyentes leen esta historia y se preguntan, ¿acaso Dios no podría haber impedido este trágico final? Pero aquí está la verdad que pocos han entendido. Dios no provocó esta tragedia, ni tampoco la deseó. Dios no exigió jamás una promesa semejante. Fue Jefté quien, en su desesperación y deseo de asegurar la victoria, dijo palabras precipitadas que cambiaron para siempre su futuro. Esto es algo que debes considerar con seriedad, porque nuestras palabras tienen poder espiritual real. Cada promesa que pronunciamos delante de Dios no es algo ligero, sino algo que marca nuestra realidad espiritual, emocional e incluso física. Cuando haces promesas sin pensar, corres el riesgo de encontrarte en situaciones que Dios nunca planeó para ti. Jefté no entendía que Dios deseaba simplemente su confianza y obediencia, no una promesa extrema o un sacrificio humano. Y sin embargo, él actuó impulsado por sus emociones, su ansiedad por la victoria y la desesperación por demostrar su compromiso con Dios. Este es exactamente el error que muchos aún cometen hoy. Intentan obtener bendiciones mediante acciones extremas o promesas que Dios jamás exigió. Dios no busca tu sacrificio desesperado. Él busca tu obediencia sencilla, constante y fiel. El precio que pagó Jefté fue muy alto y nos enseña una lección vital. No juegues con tu relación con Dios. No intentes impresionar a Dios con sacrificios exagerados o promesas que no puedes cumplir. Aprende de Jefté, quien terminó destrozado por sus propias palabras. Quizás tú también has hecho promesas a Dios en momentos de desesperación o crisis. Promesas hechas en lágrimas, en oración o en un momento difícil. Ahora tal vez estás luchando con las consecuencias, preguntándote cómo salir de la situación en la que tú mismo te has metido. Si ese es tu caso, quiero decirte que aún hay esperanza. La Biblia muestra claramente que Dios siempre está dispuesto a restaurar al que se arrepiente y reconoce con humildad su error. Lo que Jefté no hizo, tú aún puedes hacerlo hoy. Él no pudo encontrar una salida porque no comprendió el verdadero corazón de Dios, que siempre busca misericordia más que sacrificios extremos. En tu vida, Dios está esperando una entrega real,
un corazón sincero que busque su voluntad antes de hacer promesas imprudentes o desesperadas. Dios no necesita que negocies con Él, solo necesita tu obediencia, tu confianza y tu entrega completa. La tragedia de Jefté puede convertirse en tu enseñanza más poderosa si aprendes de ella y cambias la manera en que tomas tus decisiones espirituales. Pero aún no he terminado. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la clave para evitar repetir sus mismos errores y encontrar la paz que estás buscando ahora mismo. Esta revelación espiritual puede evitar que caigas en trampas espirituales, en decisiones equivocadas o en sacrificios innecesarios. Dios quiere revelarte algo que cambiará tu vida para siempre, algo que solo entenderás si permaneces escuchando hasta el final. Si esta palabra ha comenzado a hablar profundamente a tu corazón, comparte esto con alguien que necesite escuchar esta advertencia poderosa. Jefté tuvo que enfrentar una realidad devastadora. La consecuencia de sus palabras sería entregar en sacrificio lo que más amaba en el mundo. Pero surge una pregunta importante que muchos se hacen hasta hoy. ¿Por qué Jefté no se arrepintió o buscó la misericordia de Dios antes de cumplir una promesa tan terrible? A lo largo de la Escritura encontramos ejemplos claros de cómo Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar y redimir a aquellos que se humillaron sinceramente delante de Él. David pecó gravemente, pero al humillarse recibió misericordia. Sin embargo, Jefté estaba atrapado por sus propias palabras, creyendo erróneamente que Dios exigiría algo que él nunca le pidió. Aquí está un error fatal que muchos cometen. Hoy en día, creer que Dios quiere sacrificios extremos, actos dolorosos o promesas imposibles como evidencia de fidelidad. Dios jamás pidió la vida de la hija de Jefté. Lo que Dios deseaba era simplemente un corazón dispuesto a obedecer. La trampa espiritual que Jefté enfrentó es la misma que muchos cristianos experimentan actualmente: la confusión entre sacrificio y obediencia. Piensan que cuanto mayor sea el dolor que sufran o cuanto más extrema sea su promesa, mayor será la recompensa de Dios. Pero esta mentalidad no viene de Dios, viene de un corazón que aún no ha comprendido verdaderamente quién es Dios y lo que Él espera de nosotros. Dios mismo lo dejó claro a través de Samuel. La obediencia es mejor que los sacrificios. La atención a su voz es mejor que cualquier acto heroico o dramático. Muchas personas sufren hoy innecesariamente, creyendo que eso los acercará más a Dios, cuando lo único que Dios desea es un corazón sincero y obediente. Dios quiere que vivamos vidas marcadas por la obediencia diaria, no por promesas desesperadas hechas en momentos de crisis. ¿Cuántas veces has intentado negociar con Dios, prometiendo cosas difíciles o imposibles solo para conseguir algo que anhelas profundamente? Lo peligroso no es solo hacer estas promesas. Lo realmente peligroso es no entender el corazón de Dios y creer que Él se deleita en el dolor o la tragedia humana. Jefté pensó que Dios valoraría su promesa, aunque fuera imprudente, pero no comprendió que Dios siempre valora más la misericordia, la humildad y la obediencia simple y genuina. Al no entender esto, Jefté entregó a su hija a una tragedia que nunca debería haber ocurrido. Esta historia no se trata solo de un error histórico, se trata de algo que puede sucederte a ti también si no aprendes a discernir la verdadera voluntad de Dios.
Las decisiones precipitadas tienen consecuencias profundas en nuestra vida espiritual y pueden traer tragedias inimaginables, no porque Dios lo desee, sino porque nosotros mismos nos colocamos en posiciones espiritualmente peligrosas. Este es el momento perfecto para reflexionar profundamente sobre las promesas que has hecho a Dios en tu vida. ¿Cuántas de ellas han sido fruto del miedo, de la ansiedad o de la desesperación? ¿Cuántas de ellas están causando hoy angustia o dolor en tu corazón porque sientes que debes cumplir algo que nunca fue pedido por Dios, sino que tú mismo te impusiste? La gran revelación que necesitas entender ahora es esta: Dios no quiere sacrificios desesperados, quiere tu obediencia cotidiana, humilde y sincera. Él busca corazones entregados y obedientes más que promesas extremas y dramáticas. Ahora mismo, Dios está esperando que entiendas esto claramente para que puedas liberarte de la presión y del peso innecesario que cargas por haber hecho promesas que Él nunca pidió. No cometas el mismo error que Jefté. No entregues en sacrificio aquello que Dios te dio para bendecirte. Quédate atento, porque lo que te revelaré en los próximos minutos será crucial para liberarte de cargas innecesarias y encontrar una relación verdadera con Dios, basada en obediencia sincera y no en promesas desesperadas. Si esta verdad tocó tu corazón, escríbelo claramente en los comentarios. Señor, enséñame a discernir tu voluntad. Esta decisión puede cambiar radicalmente tu futuro espiritual. Muchos creyentes viven atrapados en la misma confusión que llevó a Jefté a su trágico final. Piensan que Dios espera sacrificios heroicos y promesas imposibles como prueba de devoción. Pero aquí está la verdad espiritual que pocos han comprendido. Dios no necesita nuestros sacrificios dramáticos. Lo que Él desea profundamente es un corazón humilde y obediente que confíe plenamente en su voluntad. Jefté no entendió esto. Su trágica decisión fue fruto de no conocer verdaderamente el carácter misericordioso de Dios. Pensó erróneamente que haciendo una promesa extrema garantizaría la bendición de Dios, pero terminó atrapado en su propia promesa, pagando un precio demasiado alto. La verdadera tragedia no fue solo la pérdida de su hija, sino su incapacidad de reconocer la gracia y misericordia que Dios podría haberle ofrecido si hubiera buscado su rostro con humildad. En vez de recurrir al arrepentimiento y pedir misericordia, Jefté asumió que no había otra salida más que cumplir su palabra. Es aquí donde muchos creyentes hoy también se equivocan. Creen que Dios es rígido e implacable, sin entender que Él siempre espera que volvamos a Él en humildad y reconocimiento de nuestros errores. La diferencia entre Jefté y otros hombres y mujeres bíblicos que también cometieron graves errores, como David o Pedro, es que ellos sí comprendieron la naturaleza misericordiosa de Dios. David cometió adulterio y asesinato, pero al reconocer humildemente su pecado y buscar a Dios con arrepentimiento sincero, encontró misericordia y restauración. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero cuando se arrepintió de corazón, fue restaurado y usado poderosamente por Dios. Jefté nunca hizo esto. Nunca buscó esa salida, porque no entendía la misericordia divina. Esta es una enseñanza vital que debe ser aprendida por cada creyente. No importa qué errores hayas cometido, ni qué promesas desesperadas hayas hecho,
Siempre puedes regresar a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Él no quiere que vivas atrapado por palabras imprudentes o decisiones desesperadas. Él quiere restaurarte, liberarte de esa culpa y llevarte a una relación más profunda y auténtica. Quizás hoy estás luchando internamente con decisiones que tomaste en momentos difíciles. Quizás has prometido algo a Dios y ahora sientes que no puedes cumplirlo o que el precio que tendrías que pagar es demasiado alto. Quiero decirte que Dios no se goza en tu sufrimiento, ni tampoco desea que vivas bajo esa presión constante. Él quiere darte libertad y descanso. No cometas el error que cometió Jefté de vivir atrapado por una falsa idea sobre Dios. La verdadera espiritualidad no consiste en promesas extremas o en sacrificios desesperados, sino en caminar en obediencia sencilla cada día, reconociendo humildemente nuestra dependencia de Él. Dios es un Padre amoroso y misericordioso, listo para recibir a cualquier hijo que regrese arrepentido y sincero. Si hoy reconoces que has vivido bajo una carga espiritual innecesaria, tratando de cumplir promesas que Dios nunca pidió, es momento de detenerte, buscar su rostro y dejar que Él te libere completamente. No permitas que una mala interpretación del carácter de Dios destruya tu vida o tu paz espiritual. Lo que viene a continuación será decisivo para ayudarte a comprender cómo evitar caer en esta trampa espiritual y cómo empezar a vivir una relación saludable y auténtica con Dios. Esta verdad puede cambiar radicalmente la manera en que entiendes y vives tu fe. Comparte este mensaje con alguien que sabes que está viviendo bajo una carga espiritual pesada, creyendo erróneamente que necesita pagar un precio alto para agradar a Dios. Esta palabra puede salvar vidas espirituales, puede restaurar hogares y traer liberación espiritual completa. Lo que está a punto de ser revelado puede romper cadenas espirituales que han permanecido durante demasiado tiempo. Escribe ahora en los comentarios: Señor, hoy recibo tu misericordia, y prepárate para lo que viene a continuación, porque es la revelación que muchos nunca han recibido, pero que tú estás a punto de descubrir. La historia de Jefté no está registrada en la Biblia para generar temor o para presentarnos un Dios rígido e inflexible. Al contrario, está allí para mostrarnos claramente qué sucede cuando tomamos decisiones basadas en emociones y desesperación, en lugar de buscar primero la dirección de Dios. En la vida cristiana muchos atraviesan crisis, momentos difíciles y situaciones aparentemente imposibles. Y es justamente en esos momentos cuando la fe verdadera debe prevalecer por encima de la desesperación emocional. La fe real no se expresa mediante sacrificios imprudentes o promesas imposibles, sino mediante una confianza sólida y absoluta en el carácter amoroso y misericordioso de Dios. Jefté cometió un grave error al no entender esto. Su vida nos revela una advertencia espiritual poderosa. No permitas que la desesperación o las circunstancias difíciles te lleven a tomar decisiones apresuradas que pueden afectar toda tu vida y la de quienes te rodean. Hay personas que en medio de la angustia hacen promesas o pactos que creen agradan a Dios, sin darse cuenta de que Él no espera eso de ellas. Dios espera simplemente nuestra obediencia, nuestro corazón entregado y nuestra confianza diaria en su fidelidad. La tragedia de Jefté no fue inevitable.
Él pudo haber cambiado su destino si hubiera entendido correctamente quién era Dios y qué esperaba realmente de él. Pero la confusión espiritual, la ignorancia y la desesperación lo llevaron a pensar que debía ofrecer algo extremo y dramático para asegurar la victoria y la bendición de Dios. Esto ocurre frecuentemente hoy en día, cuando creyentes piensan que necesitan ganarse la bendición de Dios, haciendo algo espectacular o sacrificándose de maneras que Dios jamás pidió. Dios no necesita eso. Dios necesita simplemente tu obediencia sincera y tu corazón dispuesto a escuchar su voz. Lo importante no es qué tan dramático sea lo que hagas para Dios, sino qué tan dispuesto estés a vivir cada día según su voluntad y su palabra. Muchos no comprenden esto hasta que ya es demasiado tarde y se encuentran en situaciones dolorosas y complicadas que pudieron haberse evitado si hubieran buscado primero la guía de Dios. La clave para evitar caer en el mismo error que Jefté es entender profundamente que nuestra relación con Dios debe basarse siempre en una confianza plena y no en actos dramáticos o promesas extremas. No permitas que la presión espiritual o emocional te lleve a comprometerte a cosas que Dios jamás te pidió. Antes de hacer cualquier promesa o pacto, detente y busca primero la voz de Dios en oración y en su palabra. Dios nunca pondrá sobre ti cargas que no puedas llevar, ni te exigirá sacrificios imposibles. Dios es Padre y como tal busca protegerte, guiarte y darte paz, no llevarte a tragedias innecesarias. En los próximos minutos descubrirás algo poderoso que podría cambiar por completo la manera en que manejas las situaciones difíciles en tu vida espiritual. Muchos nunca entienden esto porque abandonan antes de llegar hasta este punto. Pero tú has permanecido aquí porque Dios quiere mostrarte cómo vivir una vida espiritualmente sana, libre de cargas innecesarias y promesas imposibles. No te muevas ahora, porque estás a punto de entender cómo caminar en una relación saludable con Dios que transformará radicalmente tu realidad espiritual. Comparte esta verdad con alguien que necesita esta liberación y escribe en los comentarios: Señor, dame sabiduría en mis decisiones. Lo que viene ahora puede cambiar tu vida para siempre. Hasta este momento has podido comprender claramente cómo una decisión precipitada o impulsiva puede cambiar radicalmente tu vida espiritual y emocional, tal como sucedió con Jefté. Pero aquí existe una verdad aún más profunda que necesitas conocer ahora mismo para evitar caer en errores similares. Muchos cristianos piensan que Dios es distante, rígido e implacable, que está esperando sacrificios extraordinarios y dolorosos para bendecirlos o darles la victoria. Pero esta es precisamente la mentira que llevó a Jefté a tomar la decisión equivocada. La verdad es que Dios es profundamente misericordioso y cercano. Él desea relacionarse contigo como un padre amoroso que protege, guía y aconseja. Dios no exige sacrificios extremos. Él busca un corazón humilde, sincero y obediente que confíe plenamente en su guía y dirección diaria. La tragedia de Jefté nos deja esta enseñanza clara. No podemos permitir que la desesperación o el temor nos lleven a hacer promesas desesperadas o sacrificios que Dios jamás pidió. Dios jamás pedirá algo que contradiga su propia naturaleza de misericordia, bondad y amor. Él nunca pondrá cargas imposibles sobre tus hombros, ni exigirá sacrificios innecesarios que te roben la paz y la alegría.
Si hoy estás viviendo una situación difícil y estás tentado a negociar con Dios o a prometerle algo extremo, detente ahora mismo y entiende esto claramente. Lo que Dios realmente quiere de ti es que te acerques a Él con humildad y confianza, buscando su voluntad específica antes de actuar. Dios no necesita tus promesas impulsivas, Él desea tu obediencia y tu corazón. La Biblia enseña claramente que el sacrificio agradable para Dios es un espíritu quebrantado y un corazón humillado, no actos dramáticos o promesas imprudentes. Cada vez que estés tentado a hacer algo impulsivo, pensando que eso moverá la mano de Dios, recuerda que Él ya te ama profundamente y ya está dispuesto a ayudarte. Él desea que confíes y esperes en Él con paciencia, sin caer en manipulaciones espirituales que solo traerán angustia y dolor innecesario a tu vida. Ahora mismo puedes romper con patrones espirituales equivocados que te han llevado a vivir bajo una presión constante, tratando de cumplir promesas que Dios nunca te pidió. Lo que Dios espera de ti es que regreses a Él con un corazón arrepentido, humilde y dispuesto a escuchar su voz con atención antes de tomar cualquier decisión. No permitas que el miedo o la presión te lleven a caminos espiritualmente peligrosos. Hoy, Dios quiere liberarte de cargas pesadas y enseñarte a vivir una vida llena de paz y libertad espiritual. No repitas el error de Jefté creyendo que Dios te exige algo extremo o dramático. Simplemente entrega tu corazón, tu voluntad y tus decisiones en sus manos, y Él guiará cada uno de tus pasos hacia la verdadera bendición y victoria. Permanece atento ahora mismo, porque en los próximos minutos escucharás algo que transformará definitivamente la manera en que entiendes tu relación con Dios. Esto no solo evitará que cometas los mismos errores de Jefté, sino que te enseñará cómo vivir una fe auténtica y saludable. Escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, enséñame a confiar solo en ti, y prepárate para recibir esta poderosa revelación. La historia de Jefté no termina solo con la tragedia personal de su hija. Su legado queda marcado en la Biblia como una advertencia profunda para todos los creyentes. Hoy quiero que consideres algo que pocos realmente han entendido. Dios no quiere tu sacrificio doloroso ni tu promesa imprudente. Él quiere tu obediencia constante y sencilla. Es posible que hayas crecido pensando que necesitas hacer cosas extraordinarias para agradar a Dios, o que debes pagar un alto precio para obtener su favor. Pero esa es exactamente la mentalidad que llevó a Jefté hacia su terrible tragedia. En cambio, lo que Dios realmente valora es un corazón que lo busca de verdad, que reconoce su debilidad y que aprende a esperar en su perfecta voluntad antes de tomar decisiones apresuradas. Jefté no entendió la misericordia infinita de Dios y por eso nunca pidió ayuda ni buscó salida alguna cuando se vio atrapado por su propia promesa. En lugar de buscar el perdón y la misericordia, creyó que debía cumplirla a toda costa, causando así un dolor indescriptible en su vida y la de su familia. Esta es una lección espiritual que debes grabar en tu corazón. Cuando tomes decisiones, equivocadas o apresuradas, no temas acercarte a Dios buscando misericordia y restauración. El enemigo intentará convencerte de que ya no hay esperanza o salida, pero eso no es verdad.
Dios siempre está dispuesto a recibir a quienes vuelven arrepentidos y humildes, reconociendo sus errores y buscando su ayuda divina. Muchos creyentes viven hoy atrapados en culpas, en cargas espirituales pesadas y en promesas imposibles de cumplir, simplemente porque no han entendido que Dios no busca grandes actos dramáticos de sacrificio, sino una entrega auténtica y humilde de cada aspecto de nuestra vida. Dios nunca pidió que Jefté hiciera un sacrificio humano. Jamás lo pediría, pues eso contradice todo lo que Él mismo enseña en su palabra. Entonces, ¿por qué permitió esta tragedia? Precisamente para que aprendamos de ella, para que entendamos claramente las consecuencias de tomar decisiones espirituales basadas en nuestra lógica humana y no en la voluntad específica y revelada por Dios. Quizás hoy mismo estás considerando hacer una promesa extrema a Dios debido a una situación complicada que atraviesas. Pero Dios quiere detenerte ahora mismo. Él no quiere que tomes decisiones apresuradas que después lamentarás profundamente. Él quiere enseñarte a confiar en su provisión, su dirección y su misericordia perfecta antes de actuar impulsivamente. No caigas en el error de creer que Dios necesita algo dramático de ti para bendecirte. Lo que Él realmente desea es tu confianza, tu obediencia sincera y tu disposición a esperar su tiempo perfecto. Ahora mismo puedes comenzar a cambiar esa mentalidad, entregando cada decisión futura en las manos de Dios antes de actuar. Si hasta hoy has estado cargando con una promesa imposible de cumplir o una decisión que tomaste impulsivamente, Dios quiere liberarte de esa carga. Él quiere restaurar tu paz, tu libertad espiritual y tu relación con Él. No esperes más para entregarle ese peso a Dios. Él no está esperando que cumplas algo imposible, sino que reconozcas humildemente que necesitas su ayuda, su dirección y su misericordia. Si decides hoy mismo entregar esas cargas espirituales en las manos de Dios, verás cómo tu vida espiritual comienza a cambiar radicalmente, pasando de la angustia a la paz, del temor a la confianza y de la desesperación a una esperanza verdadera. Esto es exactamente lo que Dios quiere revelarte en este instante, antes de que tomes una decisión que pueda marcar negativamente tu vida para siempre. Si este mensaje ha tocado profundamente tu corazón, escríbelo ahora en los comentarios. Señor, hoy entrego mis cargas en tus manos. No permitas que esta verdad quede solo contigo. Compártela con alguien que necesita desesperadamente entender la misericordia real y profunda de Dios. Permanece atento, porque lo que vas a escuchar a continuación es el cierre final que cambiará tu relación con Dios para siempre. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Pocos tienen la perseverancia y el compromiso espiritual necesarios para enfrentar una verdad tan profunda como esta. Has entendido claramente cómo una sola decisión tomada en desesperación o impulsividad puede cambiar radicalmente el rumbo de tu vida y afectar tu relación con Dios. La tragedia de Jefté no solo quedó registrada en la Biblia como una advertencia histórica, sino como una señal espiritual que atraviesa generaciones, alcanzando hasta tu vida en este preciso instante. Hoy, Dios quiere confrontarte directamente con esta verdad. Él no busca grandes promesas ni sacrificios extremos. Lo que realmente busca es un corazón humilde,
dispuesto a escucharlo y obedecerlo cada día con sencillez y confianza absoluta. Quizá por mucho tiempo has creído que Dios espera cosas grandes y difíciles de ti para ganarte su amor y aprobación. Pero eso no es más que una mentira diseñada para robarte la verdadera libertad espiritual que Cristo vino a darte. Jesús pagó ya el precio más alto posible para que tú pudieras vivir libre de culpas, cargas y promesas imposibles. No permitas nunca más que tus emociones, tus temores o la presión espiritual te lleven a hacer pactos que Dios jamás pidió. La tragedia de Jefté ocurrió porque él actuó desde la ansiedad y el temor, no desde la confianza plena en el amor y misericordia de Dios. Y aquí está la clave más poderosa de todo este mensaje. Dios siempre está esperando que vuelvas a Él con humildad, arrepentimiento y fe sencilla. No importa cuán lejos hayas ido, qué tan grandes sean tus errores o cuántas promesas incumplidas tengas guardadas en tu corazón. Dios quiere restaurarte, liberarte y enseñarte a caminar en una relación auténtica con Él, basada no en sacrificios humanos ni en esfuerzos imposibles, sino en una fe genuina y confiada en su palabra y en su amor eterno. Si has estado cargando con decisiones precipitadas o promesas imposibles de cumplir, este es el momento de entregarlas definitivamente en las manos de Dios. Él no quiere que vivas un solo día más con la presión o culpa por cosas que Él nunca pidió. Dios desea que entiendas que la verdadera vida espiritual no se trata de sacrificios impulsivos, sino de obediencia constante y fiel. Hoy puedes elegir no cometer nunca más el error de Jefté. No tienes que pagar un precio innecesario. Cristo ya lo hizo por ti en la cruz. Solo tienes que aceptar su misericordia, reconocer humildemente tus errores y comprometerte a vivir cada día confiando plenamente en Él antes de tomar cualquier decisión. Hoy puedes ser libre del peso que has cargado, de la culpa que te ha acompañado y comenzar a caminar en una relación profunda, saludable y auténtica con Dios. Esta decisión no solo te liberará espiritualmente, sino que transformará tu futuro y el de aquellos que te rodean. Si esta palabra tocó realmente tu corazón y quieres demostrar que has entendido esta poderosa revelación, escríbelo claramente en los comentarios ahora mismo. Yo hago parte de los escogidos. Pero no te quedes solamente ahí. Comparte esta verdad urgente con alguien que necesita desesperadamente conocer el amor y la misericordia real de Dios. Muchos aún viven atrapados en tragedias espirituales que Dios jamás deseó para ellos, y tú puedes ser el instrumento para llevarles esperanza, libertad y restauración verdadera. No olvides suscribirte al canal para recibir más enseñanzas transformadoras como esta, porque solo quienes están verdaderamente comprometidos con la verdad toman esta actitud. Si aún no eres suscriptor, no esperes más. Toma esta decisión ahora mismo, porque este canal es para aquellos que desean crecer espiritualmente, aprender la verdad y vivir plenamente la voluntad de Dios. Quédate aquí unos segundos más. Permite que la música suave que suena de fondo acompañe tu momento de reflexión y oración personal. No pauses el vídeo hasta el final, porque este es tu tiempo especial para hablar directamente con Dios y entregarle todo lo que has guardado en tu corazón hasta hoy. Dios está escuchándote ahora mismo. Aprovecha este momento porque hoy puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual.